ni la noche lo detiene. Una reflexión basada en Salmo 139.12. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así nos dice el Salmo 139.12 que estudiaremos hoy. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha aprendido a adaptarse a los ciclos de luz y de oscuridad. El día trae claridad, movimiento, decisiones, mientras que la noche nos invita a tomarnos una pausa, a descansar e incluso a muchos los confronta y les trae confusión. Pero Dios no se ajusta a esos ritmos humanos. Él no descansa cuando la noche cae. Él no es afectado por las tinieblas ni condicionado por las horas del día. Para Él todo es luz, porque su gloria no necesita iluminación externa para manifestarse. La afirmación de David en el Salmo 139.12 no es una metáfora poética, es una declaración espiritual de la soberanía de Dios sobre las circunstancias humanas, visibles o no. Es la certeza de lo que para ti y para mí es incierto, para Dios es tan claro como el mediodía. Este salmo fue escrito por el rey David no como un lamento ni como una súplica desesperada, sino como una profunda meditación sobre la presencia constante de Dios. Recordamos que el rey David había atravesado todo tipo de noches. David no era ajeno a la oscuridad. Él fue ungido como rey siendo aún un muchacho, pero no ocupó el trono sino hasta muchos años después. Y en ese proceso él experimentó oscuridades diferentes. Experimentó la oscuridad de la persecución. Él fue perseguido por Saúl, escondiéndose en cuevas y desiertos, sintiendo el peso del abandono y la amenaza de muerte. También experimentó la oscuridad del pecado. Él conoció el poder y la gloria, pero también la caída moral con Betsabé que trajo consecuencias a su casa y a su reino. Experimentó la oscuridad de la traición. Vio a su hijo morir por causa del pecado y fue traicionado por Absalón, otro de sus hijos. Experimentó oscuridad de culpa y restauración. Su vida tuvo victorias, pero también consecuencias amargas. Y a pesar de todas esas noches oscuras, cuando David escribe el Salmo 139, no lo hace desde una herida abierta, sino desde una comprensión madura de Dios. Él reconoce que Dios lo conoce completamente, desde lo más íntimo hasta lo más profundo, que lo formó en el vientre y lo vio antes de nacer, y que no puede escapar de su presencia, ni siquiera si descendiera a lo más profundo. Cuando llega el versículo 12, él hace una afirmación asombrosa. Él dice: aún las tinieblas no encubren de ti. David entendió que ni su peor momento, ni su error más oscuro, ni la noche más fría podrían ocultarlo de Dios. Eso no solo habla de la omnipresencia de Dios, sino de algo más personal. Dios nos espanta con nuestras tinieblas. Él entra allí, trabaja allí y transforma la sombra en luz. En el mundo antiguo, la noche representaba lo peligroso, lo desconocido y lo caótico. No había luz artificial y las tinieblas eran símbolo de fragilidad humana. Pero David, en un acto de fe madura, declara: para Dios las tinieblas y la luz son lo mismo. Y qué verdad tan poderosa para nosotros hay en esa palabra. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas? Hoy nosotros vivimos en un mundo que necesitamos ver para creerle a Dios. Nos tranquiliza la lógica, la claridad y el control. Les decimos a Dios: muéstranos para poderte creer.
Pero la vida con Dios es un llamado a la fe, incluso cuando no entendemos absolutamente nada. La oscuridad para nosotros puede tomar muchas formas. Puede ser el desconocimiento del futuro, cuando no sabemos qué decisión tomar o qué pasará para mañana. Las dudas espirituales, cuando nos sentimos a Dios tan cerca como lo sentíamos antes. Pueden ser transiciones, nuevas etapas, mudanzas, pérdidas o comienzos inciertos. Puede ser simplemente el silencio divino. Y sin embargo, el salmista nos recuerda que Dios no necesita luz para guiarnos. Él nos requiere de explicaciones para obrar. Cuando entramos en una noche, lo primero que solemos hacer es intentar salir rápidamente. Cuando estamos en una temporada difícil, nuestro desespero es salir, queremos salir. Pero a veces Dios permite esas noches para revelarnos algo que no veríamos en plena luz. Y esto no es un castigo, esto es una formación. A veces no estamos siendo atacados, simplemente estamos siendo formados. En la noche se prueba la raíz, no la hoja. En la oscuridad crecen las semillas más profundas. Mas sin embargo, hoy seguimos reaccionando igual que las generaciones pasadas, que el pueblo de Israel. Cuando algo escapa a nuestras vistas, nos desesperamos, nos impacientamos, buscamos otros ídolos, creemos que lo que estamos viviendo está escapando del control de Dios, y la verdad es que no es así. Dios está al control de toda la situación. El Salmo 139.12 nos libera de esa carga. Nos dice que nuestra oscuridad nunca será oscuridad para Él. Él no necesita que haya luz para actuar, porque Él es la luz. No necesita un mapa, porque Él traza caminos invisibles. No necesita señales, porque Él es soberano aún en la sombra. A veces esas noches son permitidas por Dios, no para que huyamos, sino para que aprendamos a ver con los ojos de la fe. Y en esa fe es donde descubrimos que no se trata de entenderlo todo, sino de confiar en aquel que lo ve todo. Este versículo tiene poder para cambiar cómo enfrentamos nuestras temporadas oscuras. No todas las noches son tristes, pero sí algunas nos dejan vulnerables. Y en esa vulnerabilidad es fácil pensar que Dios no está, que se detuvo o sencillamente que nos abandonó. Pero este salmo, o lo que el Señor quiere recordarnos con esta palabra, es que Dios no está limitado por la oscuridad de nuestro entorno, ni por la oscuridad que pueda sentir nuestras almas. Él no necesita, como te lo dije anteriormente, que todo esté claro para obrar. Su obra es tan activa en lo invisible como lo evidente. Hoy quiero dejarte estas preguntas para reflexionar. Quiero que te las hagas a ti mismo. He estado esperando a que todo esté claro antes de obedecer o confiar en Dios. ¿Me he sentido alguna vez oculto para Dios sin darme cuenta de que Él me está mirando con amor, incluso en mi confusión? Estoy dispuesto a aceptar que las noches no es un abandono de Dios, sino oportunidades para conocer más profundamente. ¿Qué decisión o paso debo dar aún sin ver todo el camino, confiando en que para Dios ya está iluminado? Oramos. Señor, gracias por ser el Dios que reina en lo invisible, el que camina conmigo aunque no lo vea, el que obra aún cuando no lo entienda. Gracias por las noches, porque en ellas también estás tú. Hazme consciente de tu presencia, no solo en lo evidente, sino en lo oculto. No solo en la respuesta, sino también en la espera.
Dame ojos de fe para que aunque todo parezca oscuro, tú sigas gobernando con la misma claridad de siempre en mi corazón. Y si tú estás ahí, entonces no hay nada que temer. Ni la noche me vence, ni la duda me domina, porque tú eres la luz que alumbra todo el camino. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas un hermoso y bendecido día.